Gloria al Señor. Me colaron un poquitico con el micrófono abajo, por favor. Gracias. Familia, le hemos dado por título a la prédica de hoy: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 10. Vamos a leerlo del 1 al 8. Y que conste que no me había puesto de acuerdo con la hermana Wandy con respecto a esta lectura de Cornelio en Hechos capítulo 10. Ni me lo imaginaba yo que ella iba a traer esta introducción bíblica, ¿no? Gloria a Dios. Lea conmigo, familia, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cada cuánto? Siempre. Verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué fue lo que dijo él? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con él, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Versículo 8. A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Una de las frases que más se utiliza en el Nuevo Testamento, precisamente en los 4 evangelios, es: el reino de los cielos se ha acercado. Esas frases salían mucho de la boca de Juan el Bautista, pero también salían de la boca de Jesús. Jesús se refería a que el reino de Dios, Jesucristo, se estaba estableciendo en el corazón de los hombres como un nuevo gobierno, donde Jesús era el que iba a gobernar todas las cosas y a todas las personas. Los escenarios de esa frase eran muy patentes en ciertos lugares de la historia bíblica, pero un lugar o un escenario que yo recuerdo mucho es cuando Jesús sana a los 10 leprosos. La Biblia nos dice que 10 leprosos se juntaron, se hicieron ver de Jesús y Jesús les sanó. Tuvo de ellos misericordia. Y ese escenario nos lleva a mirar que la lepra en el cuerpo de estos hombres era considerada como algo inmundo, algo impuro. Por lo tal, estos hombres eran rechazados por aquella sociedad. No eran vistos con buenos ojos. Eran aislados y eran contados como personas muchas veces malditas por lo que tenían. La impureza de la lepra es como el pecado. En ese sentido, nosotros al pecar nos aislamos de las personas y también nos aislamos de Dios. La lepra como pecado nos lleva a estar lejos de Dios y el pecado produce la muerte. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Es por eso que la forma en que Jesús se acercó a estos 10 leprosos es maravillosa. Tuvo tanta misericordia que nadie se había acercado, pero él en amor, sabiendo de que la ley decía que al tocar una persona leprosa, la persona que lo tocaba inmediatamente era contada como inmunda, como los leprosos, Jesús no se horrorizó de ellos, no los miró de lejos, al contrario se acercó, impuso las manos sobre ellos, los tocó
y dice la Biblia que lo sanó. Claro, es que la santidad de Dios supera cualquier inmundicia. Es que la santidad de Dios y la verdad de Dios supera cualquier mentira del enemigo. Estos 10 leprosos eran considerados inmundos, tal vez imperdonados. Tal vez usted está aquí en esta mañana y ha cometido tantos pecados en su vida que se siente imperdonado, que siente que tal vez Dios no lo mira con buenos ojos. Y cuando le predican de Dios, usted ve a un Dios lejano, tan lejano que es imposible que su corazón crea que hay misericordia para usted. Cuando alguien se encontraba en un estado de impureza ceremonial y era declarado impuro, era separado de la comunidad y no se le permitía ni siquiera adorar en el templo mientras que duraba el periodo de su purificación. La persona era inmunda y mientras que celebraban una ceremonia para que fuera limpio de esa inmundicia, esa persona tenía que estar lejos de la adoración del templo, lejos del Señor. La ley nos enseña que ellos tenían que estar retirados y que el proceso de purificación dependía del grado de impureza y que se contemplaba desde un lavado. Podían mandarlos a lavar, a que tomaran un baño y podían regresar siendo puros, o podían incluso tener que presentar un animal en sacrificio para que su impureza fuera quitada de ellos. La Biblia nos habla de Cornelio y vamos a mirarlo más adelante porque Cornelio no era un hombre judío. Por lo tanto, los judíos de ese tiempo, incluido el apóstol Pedro, lo miraban a él como una persona inmunda, sobre la cual no podía llegar las buenas noticias de la salvación. Según para Pedro y según para los judaizantes de aquella época, Cornelio no calificaba para ser salvo. No solamente Cornelio, sino también toda su familia. Pero la Biblia nos dice que Dios lo sorprendió. Y le damos gloria a Dios porque Dios tomó la vida de Cornelio, tomó la vida de su familia e introdujo el evangelio que los judíos pensaban que solamente era para ellos, y ahora a través de ellos el evangelio iba a empezar a ser predicado a todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios, porque Dios en su misericordia pensó que no solamente para ellos había salvación, sino para todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que a este no lo despreciará el Señor. No es el que vive un catolicismo, no es el que vive un evangelismo, un evangelio o un cristianismo disfrazado. Es para aquel que quiere algo con Dios, que arrepentido en su corazón, entendiendo que ha quebrantado la ley de Dios, entendiendo que ha quebrantado sus mandamientos y que esos mandamientos lo están juzgando, esa persona dice estar en cara con Dios, ponerse de frente a Dios y decirle: Dios, aquí está mi vida, me arrepiento de todo corazón. Cornelio estaba en la categoría de los judíos que los judíos llamaban como temerosos de Dios. Si usted mira bien lo que nosotros hemos leído, miramos que la Biblia describe a Cornelio de una forma maravillosa. Primero, temía al Señor. Segundo, era un hombre que daba limosnas, se acordaba de todo mundo, compartía sus riquezas, no amaba las riquezas, amaba a Dios por encima de todas las cosas. La Biblia dice que temía al Señor y que era justo, pero era justo delante de los hombres. Y sabe que en esta mañana debiera de interesarnos que si la justicia delante de los hombres es igual a la justicia delante de Dios. La justicia delante de los hombres era la que los hombres decían de Cornelio: es varón que teme a Dios, es varón justo, es varón que da limosnas. Pero la justicia que es para con Dios solamente se aplica a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere ser justificado, usted tiene que poner su confianza en la muerte y expiación de sus pecados que la concluyó Cristo en la cruz del Calvario. Si usted cree en ese sacrificio, usted ha sido justificado. Y si usted es justificado, ha sido perdonado de todos sus pecados.
Alabe a Dios. Ahora, Pedro en su primera carta lo describe de esta manera: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso necesitaba Cornelio: mirar este evangelio, recibir el evangelio del perdón de sus pecados. El título de la prédica es: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y ese sería el primer punto de esta mañana: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. ¿Qué conceptos, como creyentes, tienen ustedes en ciertas cosas que a usted le puede parecer inmunda? ¿Qué cosas le pasan por su cabeza que al usted verlas, usted dice: eso es inmundo, eso no lo puedo tocar? Como a los leprosos que no se podían tocar. ¿Qué cosas le pasan por su corazón que tal vez lo visten de religiosidad y lo alejan de su hermano y lo alejan de su hermana en la fe? ¿Qué cosas, qué temas, qué cosas pasan por su corazón que usted las llama inmundas, pero a las cuales Dios dice no tienen tanto peso ni tanto valor para que usted se disfrace de ellas y concluya que a usted lo contaminan? ¿Qué cosas? Porque la vida de Cornelio puede apuntar en esa dirección. Pedro no quería nada con Cornelio. No, ¿cómo así? Es que Cornelio no es judío. El evangelio no es para ellos. El evangelio de salvación es para los judíos nomás. Entonces Dios le dice: Pedro, lo que yo he santificado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Tú no lo llames impuro. Tú no lo llames inmundo. Y vamos a entenderlo a través de el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Capítulo 10. Versículos del 9 al 16. Y vamos a leerlo juntos en esta mañana. 1, 2 y 3. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Verso 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. 12. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata. ¿Y qué pasa? Y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Qué dijo Pedro? No. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire todo lo que se cuidaba Pedro. Ninguna cosa inmunda, ni la he tocado, ni he comido jamás. La respuesta de Pedro fue no. ¿Usted sabe qué es decirle no a Dios? Verso 15. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames inmundo. Verso 16. Esto se hizo ¿cuántas veces? El terco de Pedro. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro subía a la azotea a orar. Era algo común para los israelitas.
A muchos de ellos les gustaba orar en las terrazas. Y dice que a la hora sexta, a eso de las 12 del mediodía, Pedro estaba orando. Y en medio de la oración le pasa a lo que le pasa a muchos cristianos. Sintió hambre y queriendo comer, mandó a preparar algo. Y mientras que le preparaban algo, dice que entró en un éxtasis, en una visión. Y en esa visión miró que un lienzo del cielo descendía. Y según Levíticos capítulo 11, lo que descendía de allí no se podía ni tocar y no se podía ni comer. Había comida, había alimentos, y entonces desciende el lienzo. Y cuando desciende el lienzo, Dios le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro, estremecido, un poco aterrorizado, dice: Señor, ¿cómo se te ocurre? No lo voy a hacer, porque lo que nunca he tocado cosa que sea inmunda, y no voy a comer cosas que sean inmundas. La respuesta de Dios fue: Pedro, lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Y me hace pensar tanto en la vida de Pedro. Una de las frases favoritas de Pedro era el no. Jesús un día lo llama y le dice: mire, le dice a los discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Y se levanta el duro de Pedro, el soberbio de Pedro. ¿Y qué le dice? No, Señor, no te acontezca tal cosa. Pedro, va a llegar el día en que me vas a negar. Antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3 veces. No, Señor, aunque estos te nieguen, yo nunca te negaré. Pedro era bueno para el no. Y déjeme decirle, mi hermano, que al compararlo con la vida de Cornelio, Cornelio no era lleno del Espíritu Santo, no era ni siquiera un apóstol, pero la respuesta de Cornelio, cuando llegó la visión a Cornelio, era como esta: Señor, heme aquí. ¿Qué quieres, Señor? Vemos la soberbia de un Pedro convertido al cristianismo, un Pedro que ha sido lleno del Espíritu Santo, declarado como apóstol, siempre o la mayoría de veces diciéndole a Dios que no. Pero vemos a un hombre normal, común y corriente, temeroso de Dios, un hombre que daba limosna, que le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es su frase favorita? Porque la respuesta legítima a Dios es sí. Escúcheme, la respuesta legítima a Dios es sí. A Dios no se le dice que no. Dios nunca dijo que no. Por amor los he perdonado. Por amor he estado con ustedes. Por amor les he restaurado. Por amor le di a mi hijo unigénito a morir por sus pecados. La respuesta de Dios hacia los hombres siempre fue llena de generosidad. Siempre fue llena de amor. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de los hombres a Dios? No, no te sirvo, no me conviene seguirte, no te entrego mi corazón, no quiero darte mi vida. Amados, no seamos de aquellos que le dicen no a Dios, sino que le demos una respuesta legítima a Dios, como lo hizo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Digámosle a Dios que puede contar con nosotros. Digámosle a Dios que estamos listos para servirle. Digámosle a Dios que lo que tenemos y lo que somos es para la gloria y honra de su nombre. Porque cielo y tierra pasará, mis hermanos. Todo lo que tenemos pasará. Usted está aquí. La orden que Dios le dio a Pedro fue: mata y come. Y la respuesta de Pedro fue: no. No. ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios te llama a ser santo? No quiero ser santo. ¿Cuál es la respuesta cuando Dios te dice: necesito que me sirvas? Casi no hay ujieres, casi no hay gente cocinando, casi no hay gente en el sonido, casi no hay gente en la alabanza. ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios le muestra la necesidad a tu corazón? Amados, no hagamos de nuestra vida lo que queramos con ella. Nosotros tenemos un gobernador y es Dios. Él es el dueño de nuestra vida y de nuestro tiempo. Él es el dueño de nuestras finanzas. Si Él quiere nos las quita y si Él quiere nos bendice mucho más.
La bendición suya no radica en lo que usted da. La bendición radica en lo que Él es. Él es alto y sublime, es generoso. Usted nunca le va a ganar a Dios en generosidad. Por eso lo mínimo que usted puede darle a Dios es su vida, es su corazón. Usted me dirá entonces, Dios, pastor, ¿por qué Dios utilizaba a un Pedro tan imperfecto? ¿Por qué? También puede utilizar mi imperfección. Seguro que sí. Pero algo tenía Pedro. Pedro no le enseñaba con su imperfección a pecar a nadie. Pregúntese si con su imperfección usted le enseña a pecar a otra persona. Pedro era imperfecto, pero amaba a Dios. Pedro, ¿tú me amas? Tú sabes que sí. Pedro, ¿tú me amas? Tú sabes que sí, Señor. Estoy haciendo lo posible por ser el mejor. Pero si algo tengo yo como Pedro, es que a nadie le muestro cuál es el camino hacia el pecado. Le muestro el camino hacia la victoria. Ese era nuestro Pedro. ¿Te utiliza el Señor? ¿O le muestras a los demás el camino del pecado? A través de la vida de Cornelio podemos entender que podemos llegar a tener familiares que no les ha llegado el evangelio. No se sienta mejor por tener el evangelio en su corazón. Siéntase mejor en humildad. Gloria a Dios, porque ahora soy hijo tuyo. Pero no pises a los demás. No rechaces a los demás, porque Pedro lo hizo. Pedro entendió que ahora el evangelio estaba siendo regalado, entregado gratuitamente para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pedro lo entendió, pero Pedro estaba llamando inmundo y común a lo que Dios había santificado. Ame a sus familiares que no tienen a Cristo. Discierna bien qué hacen, porque si caminan en impiedad, pues usted no camine en impiedad. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado el varón, Salmo capítulo 1. ¿Qué dice? Que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué dice? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. A mí aquellos que no tienen a Cristo, pero tal vez no comparta la impiedad que ellos tienen en su corazón. Ellos van a ver que en usted hay algo totalmente diferente. Y es que hay temas que nos separan. ¿Sabe que hay temas que se vuelven religiosos dentro de la iglesia? Y los vamos a tocar en un momento. Porque queremos buscar una santidad exterior sin que antes haya una conversión interior. Y nadie puede ser santo si antes primero no se ha convertido al Señor. Porque convertirse significa entender sus caminos y entender su voluntad. Es que cuando la persona se convierte, empieza a hablar el lenguaje de Dios. Pero cuando no se convierte, ¿qué dice la Biblia? Está en rebeldía con Dios, contra Dios. ¿Le ganará usted a Dios? De seguro que no. Hay cosas o temas en los cuales nos vemos enfrascados y temas que hay veces nos separan y nos dividen, nos alejan. Temas para los cuales se puede aplicar una regla, la regla de oro, el amor. El amor. Hay personas creyentes que consideran que hay cosas que no se pueden hacer y hay otras que consideran que son inmundas en sí mismas y que se pueden, entonces no se pueden hacer o se pueden hacer. Pablo dice, nada de estas cosas nos deben de separar. Hay temas y hay cosas que para algunos son inmundas. Y hay temas y hay cosas que para otros no son inmundas. ¿Cómo las maneja Dios? Dios decide que para ese tipo de conflictos se aplique la regla de oro, el amor, porque el amor cubre todas las faltas. No te estoy llamando a participar de algo que la Biblia declara como pecado. Pero sí te estoy llamando a que tengas una conciencia limpia de respeto frente a aquellos que consideran
que eso es malo. Sé tú maduro y sencillamente entiéndelos. Y si es al revés, entonces le invitamos a aquellos que consideran que hay cosas que son muy malas, ya las vamos a ver, que sencillamente entiendan cuál es el plan de Dios para ellos y cuál es el propósito de Dios en sus corazones. ¿Usted está aquí? Vamos entonces a mirar varias cosas que me llaman la atención como pastor. Para entenderlos, he citado Romanos capítulo 14, que es un pasaje muy especial. A este capítulo, y antes de leerlo, a este capítulo se le da un título allí en la Biblia. ¿Qué título tiene usted en la Biblia en ese capítulo? Dígalo con fuerza y no le dé pena. ¿Los qué? ¿Cuántos se me están durmiendo? Por aquí veo unos que se me están durmiendo. Hágale así en el nombre del Señor. Familia, Romanos capítulo 14 tiene un título. ¿Cuál es el título? Los débiles en la fe. Y me encanta, porque es que la Biblia no solamente cita a superhéroes como Moisés o como Jesús, también cita a los débiles en la fe. ¿Y cuál es la invitación? Que los fuertes en la fe puedan cuidar a los débiles en la fe. ¿Por qué Pablo o por qué la persona que separó estos capítulos le dio este título? Bueno, tal vez porque quería enseñarnos que hay cosas en las cuales no nos podemos detener, sino que tenemos que crecer espiritualmente. Hay cosas que sencillamente nos las arreglamos poniéndonos de acuerdo. ¿Tú crees esto? ¿Tú consideras que esto no es inmundo? Yo considero que esto es inmundo, pero ¿sabes una cosa? Nos une el amor. No dejemos que eso nos separe. No dejemos que eso nos evite la amistad. No dejemos que eso quiebre la hermandad de la fe. Pablo le da, o digamos quien le dio este título a este pasaje, débiles en la fe, porque tal vez está invitando a los fuertes a cuidar a los débiles. Y está invitando a los débiles a que no se disfracen de una religiosidad, creando ciertas normas para creer que están viviendo en santidad y que los demás son pecadores. Está invitando a los fuertes que no alardeen de su superioridad en madurez y que miran a los demás con respeto. Pero está mirando a los que son débiles y les está diciendo: es hora de crecer. No critiquen a los débiles, comprendámoslos. No separemos a los débiles, vamos a comprenderlos. Y me parece que es espectacular cómo arranca este pasaje. ¿Qué pasaje les di? Romanos 14. Nos invita a seguir fielmente a Cristo. Con este pasaje nos vamos a dar cuenta si usted es débil en la fe o es fuerte en la fe. Y quiero que le ponga mucho cuidado, porque como decimos en Antioquia, esto es puro melao. Esto es pura miel que sale del panal. Romanos 14, 13 y 14, y luego saltamos a unos versículos más adelante. 1, 2 y 3. Así que ya no nos juzguemos más. ¿Qué? ¿Qué dice la Biblia? De entrada me está dando un mandamiento. No nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid que no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Regla de oro, el amor. Te amo tanto que si como carne de cerdo y a ti no te gusta, el día que te invite a mi casa, no te voy a preparar carne de cerdo. No voy a comer carne de cerdo. No va a haber olor a carne de cerdo, porque voy a utilizar algo que Dios llama el amor verdadero entre hermanos. Y se hace a través de ¿qué? Una decisión. Decidid no poner tropiezo o ocasión de ¿qué? De caer a tu hermano. Es que hay hermanos que caen por cosas insignificantes. ¿Usted quiere más? Versículo 14.
Yo sé, mire la certeza de Pablo, y confío en el Señor Jesús. Y léalo duro, léalo duro. Entonces yo quiero que usted me deletree o me coloque en un papel y me lo escriba. ¿Qué cosas son inmundas? Pablo empieza diciendo, yo sé, y yo lo entiendo. Mira qué tan delicado es que un hombre comprometa su palabra y más con el Señor. Que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa, ahí es donde se parte el tema. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si para usted es inmundo comer carne de cerdo, ¿sabe qué está diciendo el Espíritu Santo por Pablo? Yo te respeto, para ti es inmundo. Pero te recuerdo que nada es inmundo en sí mismo. Pedro, lo que yo santifiqué, no lo llames inmundo. Es que si en el Antiguo Testamento estaba de por medio los sacrificios y las ceremonias para limpiar algo inmundo, en el Nuevo Testamento está de por medio la cruz de Cristo. Y el que pasa por esa cruz es santificado, es limpiado y toda inmundicia le es quitada. Gloria a Dios. La pregunta sería, ¿has pasado por la cruz? ¿Has pasado por el Gólgota? ¿Has pasado por donde aquel expresó, consumado es? Porque si no has pasado, te tengo una mala noticia. Eres inmundo. Sí. Pastor, es que él ya me santificó, sí. Pero hay un punto maravilloso en la historia de la humanidad, la cruz. Si no pasas por ahí, sigues siendo inmundo. ¿Usted está aquí? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. La parte inversa es para el que piensa que no es inmundo, para él no lo es. Vaya conmigo el que sigue, verso 17, creo que les di. ¿Estamos, familia? Gloria a Dios. Porque, y mire lo que viene, puro melao. Porque el reino de Dios no es no es carne de cerdo. No es comida ni bebida. Y ya vamos a mencionar algunas cosas que nos separan como hermanos, que algunos llamamos inmundos. Otros llaman inmundo y otros no los llamamos. Y mire lo que dice Pablo por medio del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios, que usted ni se lo imagina ni yo, no es comida ni bebida, sino que justicia, arrepentimiento. Arrepentimiento es justicia, me pongo en paz con Dios. Le debo porque he pecado, le debo porque soy un pecador, le debo porque he quebrado la ley de Dios, he sido un transgresor de la palabra de Dios. El reino de los cielos es justicia, me arrepiento, me pongo en justicia con Dios. Esa justicia fue aplicada a Cristo y el que cree en Cristo tiene la vida y tiene la justicia de Dios aplicada en su vida por medio de Cristo. Porque el reino de Dios no son temas irrelevantes, comida ni bebida, sino justicia. Y cuando vives en justicia, entonces viene algo que Dios llama fruto del Espíritu Santo: paz y gozo. Paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu. El Espíritu Santo te hace invulnerable, se dice así. Invulnerable al mundo. Es como si un astronauta fuera al espacio y no se colocara el traje especial. ¿Qué pasa con él? Se lo lleva al espacio. ¿No se lo lleva el que lo trajo? No, se lo lleva al espacio. Pero se metió en un traje especial donde camina, es protegido, respira. Un día el Espíritu Santo se metió en tu corazón
y te metió en un traje llamado gracia de Dios. Y con él caminas en el mundo. Y el mundo no te hace daño. El mundo no te toca. Sellado una vez y para siempre. Te dio las arras del Espíritu. Esas arras son la primicia, el adelanto de que un día el que estuvo aquí murió por ti, te espera ya y te va a coronar en gloria, como Él fue coronado en gloria. Alábalo si vives. Esto está bueno. Verso siguiente, 18. Porque el que en esto sirve a Dios, en lo que acabamos de leer, en justicia, en gozo y en paz, ¿qué pasa? Agrada a Dios. Y es que aprobado por Dios, aprobado por los hombres. Gloria a Dios. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a ¿qué? Para usted hay algo inmundo. Usted no lo quiere en su casa. Pero la Biblia ni siquiera habla mucho de eso, no habla nada. Y para usted lo es o no, o para otra persona no lo es o lo es. ¿Qué dice aquí? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si usted utiliza la regla de oro y la pone allí, amo a mi hermano como Cristo me amó a mí, hermano, no va a haber nada que lo separe de su hermano. Usted está aquí, versículo que sigue. No destruyas la obra de Dios por causa de ¿qué? De la comida. Entonces estoy utilizando un simple ejemplo. La carne de cerdo, que para muchos es pecado, para mí no es pecado. Yo me como la carne de cerdo que usted me ponga, con limoncito, bien asadita, con harto gordito alrededor. ¿Qué tal la rellena? Me van a acribillar en YouTube, pero le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad, para mí no es inmundo. Ya lo leímos, nada es inmundo. Pero si para usted lo es, me dice Dios aquí, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Entonces te tengo que amar tanto que decido no comer carne de cerdo por ti, no porque esté pecando, sino porque amo la obra de Dios en ti. Todas las cosas, y aquí lo rectifica de otra forma diferente. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas a la verdad son ¿qué? Limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Mire que no dice que es pecado, es malo. Porque es malo, ¿por qué? Porque a lo mejor usted se desanima. Porque a lo mejor usted dice, me confundo. Entonces usted dice, bueno, y entonces, ¿cómo agrado al Señor? Es que usted no puede agradar a Dios con cosas exteriores. Si su corazón no se ha convertido al Señor, por muchas cosas bonitas que usted haga por fuera, no le va a agradar a Dios. Versículo siguiente. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Siguiente. ¿Tienes tú qué? Y esto me encanta. ¿Tienes tu fe? Yo la tengo para comer carne de cerdo. Ah, sí. ¿Tienes tu fe? Tenla para quién? Para contigo, delante de Dios. Y me encanta lo que viene. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Doblemente feliz. Este pastor es doblemente bendecido y feliz porque no se desaprueba en lo que come para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Como es de duro andar con una mente que se está condenando. Me comí ese pedazo de chicharrón y donde venga el Señor para el infierno. Y comparan el chicharrón con el infierno. Oiga, qué cosa tan triste, hermano. ¿Ah? Como si la cruz no hubiera salvado un garabito que mató más de 200 niños y violó.
como si la cruz no hubiera limpiado y perdonado a aquellos que cayeron en cadena perpetua por feminicidio. Por favor, hay cosas que no son relevantes y Dios las llamó limpias. ¿Por qué condenas a los demás? ¿Y por qué te desanimas en la fe? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y mire lo que viene, 23. Pero el que duda, a esto le tiene que pegar muy duro a los que no quieren crecer. Pero el que duda, el que no tiene fe, sobre lo que come. Pero aquí no está hablando de condenación eterna, condenado en su conciencia. Uy, Señor, que pequé, ese pedazo de carne te hizo daño ese pedazo de carne, Señor. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. ¿Usted está aquí? Entonces miremos varias cositas porque ya me cogió la aurora. Varias cositas que nos pueden separar. Primero, Pablo puede mencionar nuestra propia carne, la forma en que nosotros manejamos nuestras emociones. Es que hay hermanos tan chillones que por todo lloran. Uno no se les puede arrimar porque cada que se les arrima a preguntar, ahí mismo hay que saludarlos con un baldecito de agua vacío. Y son hermanos que no controlan sus emociones. Y hay gente que dice, tan débil ese hermano, no crece, no madura, no le entra la verdad ni con un taladro, nada. ¿Y qué dice Pablo? Pablo nos está diciendo en este pasaje 14 de Romanos 14 que sencillamente a esos hermanos que no han podido manejar sus emociones, que no han podido crecer, los comprendamos, los amemos, nos dice el apóstol Pablo. Amamos a las personas, pero no participamos, hay veces, de sus obras, porque ese chillido de esa hermana o ese hermano se le puede pegar a usted. Lo pueden llamar a usted ya Jeremías el llorón. Usted, hermanos, hay cosas que se pegan. Usted júntese con una persona que se queja y usted se vuelve una persona que se queja. Júntese con un chismoso y usted se vuelve chismoso. Es que esa se llama la ley de la atracción, eso no falla. Un chismoso ojalá un chismoso. Un mentiroso ojalá un mentiroso. La ley de la atracción. ¿Usted está aquí? Pero podemos ver otro asunto que nos llama la atención. Y de esto nunca había hablado aquí en la iglesia. La famosa Navidad. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra Navidad? Viene del latín natividad o nativin, que significa nacimiento. Gloria a Dios. Porque siempre les he enseñado en 15 años de pastor que celebramos es natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente ese nacimiento, también celebramos y recordamos con pasión la redención de nuestros pecados, hermanos. Redención. ¿Sabe qué significa la palabra redención? Comprar, en su manera básica, comprar. Y en una manera profunda, rescatar de un mercado para nunca más colocarlo a la venta. ¿Sabe de dónde lo rescató Dios a usted? Del mercado del mundo. Y lo rescató para nunca más ponerlo a la venta. Gloria a Dios. No hay ningún mandato en la Biblia relacionado con la Navidad, a diferencia del pueblo de Israel, que había recibido la orden explícita de guardar días sagrados como la Pascua y la expiación. El Nuevo Testamento cristiano no señala ninguna fecha como más santa que otra. Hermano, esto es lo maravilloso de leer la Biblia. En el Antiguo Testamento, usted tenía que días de expiación, vivirlos. Fiestas solemnes, vivirlos. Pero llega el Nuevo Testamento después de la cruz de Cristo y no hay un día que sea más especial que otro. No lo hay.
Para aquellos que decidimos celebrar Natividad, su valor no reside en que se trate de un día sagrado. El propósito es apartar una temporada del año para recordar su encarnación, la unión de la naturaleza humana y la divina en la persona de Jesús, que hizo posible que su muerte fuera un sacrificio aceptable delante de Dios y nosotros pudiéramos ser perdonados. Esas son las buenas nuevas de gran gozo que el ángel le trajo a los pastores. Buenas nuevas de salvación. Usted está aquí. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ay, hermano, esa es la mejor noticia del mundo. Si diciembre me atornilla esa idea en mi corazón, gloria a Dios por eso. Por eso. No son compras. No es el estrés de comprar. Eso es mentira, mis hermanos. Usted no sabe cómo peleo yo en mi casa por eso. Amor, no. Negrita linda, no es por ahí. Vienen días en que se va a necesitar ese dinero. No, papi, pero lo ahorramos con ese propósito. Bueno, yo lo respeto, es tuyo, pero negra, ¿qué dice la Biblia? No gastemos dinero en lo que no es pan. Ese dinero lo va a necesitar usted. Usted ahora pasa la mágica, fu, 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 y llega enero y es fu, fu, fu. Escóndase, mi hermano, porque el bill no la perdona. Intereses a más del 30%. Es que eso es una mentira. Pero nosotros en medio de esa mentira exaltamos una verdad. Cristo Jesús murió por nosotros. Aleluya. Mire lo que dice el libro de Timoteo, lo dice de esta manera, póngale cuidado. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Eso es natividad. Predicado a los gentiles. A nuestro hermano Cornelio. Usted está aquí. Gloria al Señor. Cuando llegan estas fiestas, pregúntele en casa, ¿sabe qué hago yo? Cojo la Biblia y el día en que se reúne mi familia les hago un recuento desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. ¿Lo hace usted en su casa? Pastor, es que el árbol es paganismo. Bueno, yo quiero que me lo busque y me lo muestre. Porque si usted va a Google, Google dice 1.000.000 de cosas. Paganismo, ¿sabe qué es paganismo? Adorar a otros dioses que no es el Dios verdadero. Es que se postra usted frente al árbol y le dice, arbolito, arbolito, concédeme estos deseitos. Por favor. ¿Cuántos hombres y mujeres no desean en este momento tener a su familia cerca, reunidos? ¿Pone villancicos en su casa? ¿O usted de los que infla un Papá Noel del tamaño de 3 pisos? Que eso sopla y sopla. Hermano, no. ¿Usted no nota que en los diseños de Navidad ya no están los pesebres? ¿Por qué no hace un pesebre en su casa? Yo la invitación para el otro año es que en esa esquina donde va la memoria del justo, hagamos un pesebre y recordemos a nuestro Señor Jesucristo y cantemos villancicos cristianos donde adoremos el nombre del Señor. ¿Dónde es pecado hacerlo? ¿Dónde? Hermanos, pero si eso es inmundo para usted, ¿qué dice Pablo? Para usted lo es. No critique a los demás. Utilice la regla de oro. Amén. Pero si no es inmundo para mí, déjeme, yo lo disfruto con mi familia. ¿Usted está aquí? Hay otra cosa que se vuelve inmunda en medio de nosotros. La forma de vestir. Eso sí que me sacudí a mí como pastor. Pastor, usted ya habló con esta persona. Pastor, usted mire cómo viene esta persona. Pastor, y yo amo a esos hermanos porque aman a la iglesia. Pero cuán difícil es como pastor para uno pararse y decir, hermano, vístase bien. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio? El hombre no se vista como mujer, ni la mujer se vista como hombre.
Ay, pastor, es que Dios es complicado. No, el complicado es usted. Usted quiere vivir lejos de Dios. Usted es necio y el necio edifica su vida como si Dios no existiera. Ese no es el problema. El problema es cuando le viene la pelona, cuando le viene la muerte. ¿Usted qué cree? ¿Que lo va a sacar de allí una novena? ¿Qué cree? ¿Que le va a poner en cuenta con Dios porque dio 10 o 20 mercados a los pobres? No, no es así. La forma de vestir en la iglesia es importante. Dios no aprueba la sensualidad. Por eso yo invito a todos que nos vistamos de la manera correcta. Saquemos la sensualidad de nuestra iglesia, porque usted no es el punto de atención. El punto de atención es Cristo. Si a alguien tengo que venir a mirar es a Cristo, a nadie más. Y yo lo invito a que usted como padre tome sus niños y los vista correctamente. Pastor, es que no tengo dominio sobre ella. Se embaló. Se embaló. Porque algo que yo sí no le permití a mis hijos es que tuviera dominio sobre nosotros. No, no, no. Aquí en esta casa mando yo. No me cierre esa puerta. Es que el morgue no lo paga usted, lo pago yo. Usted vive en esta casa bajo estos parámetros. Así no le gusta. Déjeme, yo me voy. Déjelo que se vaya. Le va a pasar lo que me pasó una vez a mí, que le dije a mi papá, me voy. Y mi papá, ustedes saben, conocen a mi papá, vea, me llega por aquí. Mi papá me decía como el man de Sábado Gigantes, ¿cómo es? El Chacal. Y yo una vez me fui, todo orgulloso, que yo soy capaz de salir. A la hora estaba tocándole la puerta a mi papá. Cucho, recíbame, y ese cucho mío pequeño, pero con un carácter. Ah, no es que podía. Ah, no es que era capaz. No, no soy capaz. Tenga autoridad. Pero si en la iglesia viene alguien que no se nos vistió bien, porque se le olvidó preguntarle al marido o porque no tenía discernimiento, no lo critique. No se vaya diciendo, en esa iglesia no hay sino carnales. En esa iglesia no hay sino mundanalidad. ¿Y dónde va a ir que no haya mundanalidad? A un monje, a un monasterio. Es que los monjes se vuelven peores de lo que son cuando están aislados. Usted no lo hizo Dios para estar aislado, sino en sociedad. Ámense los unos a los otros. Pero no critique. Ahora, si es carnal y su corazón lo empuja a pecar, examínese. Pídale perdón a Dios. ¿Qué está haciendo con la palabra de cada 8 días? ¿No ha nacido de nuevo o qué? Porque necesitan nacer de nuevo. ¿Usted está aquí? El otro punto que pudiera llevarnos a declarar que hay hermanos inmundos por lo que practican es lo que Pablo llamaba el sacrificio a los ídolos. Lo predicamos hace poco. Comer de lo sacrificado a los ídolos no es pecado. No lo estoy diciendo yo, léalo, 1 Corintios capítulo 8. Léalo. Pero ¿por qué no debo de comer yo? Por amor a mi hermano. Porque si mi hermano ve que eso es pecado, entonces yo digo, no te quiero poner tropiezo, voy a cuidar tu fe. Por amor a ti, yo lo voy a hacer. La comida, lo hemos mencionado ahorita, ¿para qué mencionarlo más? En el Antiguo Testamento había muchas cosas que eran consideradas inmundas. La carne de cerdo, para muchos es intocable. Bueno, yo te respeto, mi hermano querido, pero la Biblia no dice que eso sea pecado. Pedro bajó ese lienzo y en ese lienzo había de todo. Pedro mata y come. Claro, hay cosas que por salud yo no puedo comer. Los lados opuestos son malos. Pero ¿qué está diciendo la Biblia? Que no es pecado. Cuidémonos los unos a los otros. ¿Cómo llama la prédica? Si ustedes miran las normas del Antiguo Testamento para una vida santa, chocan con las prácticas santas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos las palabras no tocar a un leproso, no tocar una comida, no tocar algún alimento, no tocar un muerto, porque eran inmundas. Pero en el Nuevo Testamento vemos algo más trascendental. Y me encanta Jesús por eso. Porque Jesús cogió la ley que era tan pequeña y tan difícil de digerir y practicar, era seca. A mí me podían decir en el Antiguo Testamento, no robes, pero estas manos con unas ganas de robar. ¿Cómo controlo esta mano?
Pero llegó un día el Espíritu Santo. Cristo nació en mi corazón. Y en el Nuevo Testamento, entonces la Biblia nos dice que Jesús llevó la ley a otro nivel. Pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha pecado con ella en su corazón. Mientras que tú piensas aquí en adulterio sin que nadie te dé cuenta, en el cielo están diciendo adúltero. Es así. ¿Usted está aquí? Gloria a Dios. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo está tu madurez espiritual? Porque hay muchos más temas que nos pueden hacer daño. Pues yo le invito a mi hermano a que no condene las cosas, y más cuando en la Biblia no son relevantes. No se le olvide los 10 mandamientos, que son relevantes. Pero le invito a mi hermano a que crezcamos, a que no seamos orgullosos sintiéndonos fuertes y pisoteando a los débiles, pero que tampoco nos metamos en el camino de aquellos que son débiles para hacerlos tropezar. Amemos a nuestros hermanos y cuidémonos. ¿Quién es más importante, usted o Cristo? ¿Su relación con Dios o la relación con los hombres? Si buena es con Dios, buena es con los hombres. Colóquese de pie, mi hermano querido, por favor.